Seguimos en vivo en IP Central, estamos con ustedes hasta las 10. Vamos a seguir además analizando lo que fue el discurso de Alberto Fernández en esta apertura de sesiones. Para eso recibimos a dos expertos. Julieta Weisgold, consultora en comunicación política. ¿Cómo estás? Bienvenida. Sergio Chousa, economista, director de la consultora Sarandí. Bueno, la primera pregunta es, ¿cómo lo vieron? Juli, arranco con vos. ¿Qué conclusión sacás después del discurso de Alberto? Bueno, a ver, cuestiones para destacar del discurso. Creo que fue un discurso en líneas generales con un tono moderado, a diferencia de lo que la oposición quiso destacar, o no toda la oposición, sino una parte de la oposición, cuando se levantaron y se fueron. Y creo que uno de los rasgos más importantes es que fue un discurso de continuidad. También, en el mismo sentido, claro, ¿no? Venían diciendo hace un tiempo que iba a ser un discurso que iba a traer como una vuelta, iba a dar vuelta a la página. Y en realidad Alberto habló bastante del tema de la pandemia, le dedicó una buena parte del discurso a hablar de la pandemia. Larreta también, evidentemente la pandemia todavía no terminó. Y por otro lado, el antagonista que eligió el presidente sigue siendo el mismo antagonista que eligió él mismo en 2019 y Cristina, que es Mauricio Macri. Claro. O sea, no aparecen actores nuevos con los que discute en el discurso. Entonces yo creo que es un discurso de continuidad y la reacción de la oposición es llamativa en ese sentido, claro, de una parte de la oposición, no de toda. Sergio, ¿cómo lo viste? Sí, coincido en esta cuestión que marcaba sobre la moderación. Me parece que los dos pasajes un poco más confrontativos fueron, por un lado, uno en el cual contrapone con la Corte Suprema esta cierta connivencia con las corporaciones económicas. Eso fue un punto saliente, me parece. Y el otro un poco, si vos repasás el texto en sí, no parece tan confrontativo, pero la respuesta de la oposición terminó generando tal vez el momento más cúlmine de la apertura de sesiones, que fue en el momento en el cual habla de la querella criminal, la continuidad que no es excluyente de ir a un nuevo programa con el Fondo Monetario, y bueno, responde entonces la oposición levantándose y se genera un momento un poco llamativo, ¿no? Un poco lo que hace el PRO termina opacando la ausencia de Máximo Kirchner, ¿no? Que en un primer momento yo dije, bueno, va a ser una de las noticias de la apertura de sesiones y medio que quedó desdibujado después. Termina siendo el título. Yo creo que ellos buscaban el título con esa decisión. En la Cámara suele pasar eso, sí, digamos. Claro, bueno, es una identificación eso, también. Claro. Pero hay que ver si eso le juega a favor a la larga, ¿no? Porque si mismo a mí me llamó la atención el discurso de Larreta unas horas antes que el del presidente, tuvo muy marcado el encuadre del plan, la eficacia, la eficiencia, sí, plan como el horizonte. 25 veces. Sí. En cada uno de los temas de los que hablaba se nota que está muy bien asesorado en términos de discurso, usó la palabra plan, ¿no? Ahora, me llamó la atención, digamos, que parte de la oposición tuviera esa reacción y que Larreta después se levantara, se plegara a eso, ¿no? Después de hablar. Y digo, retomando lo que decía, les puede salir mal porque en el electorado y en la población en general, en este momento, y también como consecuencia de la pandemia, en parte, hay una falta de horizonte, de definición, ¿no? A la cual Larreta trató de responderle, por lo menos en palabras en el discurso, y que la verdad es que con buscar el título del día siguiente y nada más, hay gente que puede dar títulos mejores, inclusive dentro del sector de la oposición, ¿no? Por ejemplo, Milei. Claro. Sergio, puede salir mal. En cuanto al anuncio sobre el acuerdo con el Fondo Monetario, ¿hubo algún punto específico que te haya llamado la atención? Bueno, faltó el trazo fino, producto de que evidentemente no está terminado. Todo hace pensar que ahora, en breve, en estos días, tal vez mañana, ya llegue la letra fina del acuerdo. Independientemente de eso, me parece que gravitó en dos direcciones. Por un lado, reafirmar la filosofía del acuerdo, ¿no? El hecho de que no va a tener ajuste, el hecho de que no implica estas reformas estructurales. Ahí me parece que busca acercar un poco posiciones con el ala que hoy se muestra un poco más confrontativa dentro del mismo frente político. El hecho de no reforma laboral, no reforma previsional, le puso mucho énfasis político. Y después el hecho de que me parece que reafirmó un poco más las responsabilidades, tal vez en las últimas intervenciones, mismo en la cual presenta en el discurso ese breve de 2 minutos el nuevo programa, no menciona tanto a Mauricio Macri y hoy se encargó de decir, bueno, los responsables de la deuda fueron estos,
la aplicación de los dólares fueron estas, fueron la fuga de capitales, fue el pago de deuda vieja insustentable, y me parece que ahí también, ¿no? Arrima un poco posiciones con el ala un poco más confrontativa dentro del mismo frente político. Esto me trae a la pregunta también de cómo vieron la interacción entre Alberto y Cristina. A mi juicio, muy fría, muy fría. No sé qué vieron ustedes. El lenguaje no verbal. El lenguaje no verbal, sí, El claro, lenguaje los no verbal. puñitos de la recibida, mientras a Massa le dio un abrazo y un beso. El final del Al micrófono. final del micrófono, ella sonriendo medio forzadamente durante las 2 horas. Bueno, es que en realidad el lenguaje no verbal en este caso lo que hace es venir a dar cuenta del estado de la coalición. Habla de una realidad que existe y en la que, por lo menos por ahora, todos los socios por alguna razón mantienen, por alguna razón en términos hasta de conveniencia y de lógica conveniencia política, absoluta, mantienen los pies adentro del Enfrente plato. está Macri y Juntos por el Cambio también. Exacto, exactamente. Te hago una lectura política un poco impropia, ¿no? A mí me llama la atención la centralidad de Cristina, ¿no? Si hoy veías un poquito las lecturas que tuvo la oposición y los medios opositores marcaban principalmente la gestualidad de Cristina en el momento en el cual paran para hacer el minuto de silencio, interpretaban, si hizo un guiño, si sonrió. No, está bien, a veces se sobreinterpreta, pero ¿a quién le habló Alberto Fernández? Bueno, esa es una muy buena pregunta. De forma casi recurrente en el discurso le hablaba a los argentinos, ¿no? Uno puede pensar que es un destinatario amplio y que le quiere hablar a todos. A lo que no le habló, claro, a lo que no le habló o no apareció en el discurso es a las bases, a los votantes propios o a la gente que, digamos, es parte del Frente de Todos. No pareció hablarle. Y también, como decía al principio, en el sentido contrario de lo que dicen todos, tampoco habló mucho de la oposición, ¿no? Creo que si hay algo que estuvo bastante ausente en el discurso y al que se le podría pedir un poquito más, y que es muy importante para un discurso político, porque es un entramado el discurso político, es que diga, digamos, contra quiénes y con quiénes, ¿no? Eso no estuvo tan presente. Yo creo que en algunas cuestiones muy puntuales zanja un poco, cierra un poco la brecha con la postura, por ejemplo, de Máximo, ¿no? Del bloque de la Cámpora. Por ejemplo, la cuestión tarifaria, central en la discusión de las últimas semanas. Bueno, rescató esa ley que se había aprobado en el gobierno de Macri, que después posteriormente Macri la vetó, de ponerle un límite, un tope superior a los incrementos tarifarios, con lo cual, digamos, si se termina convalidando eso, nadie podría decir que un acuerdo con el Fondo Monetario implica un tarifazo, porque sería menos que proporcional de la variación de salario, con lo cual se licuaría a lo largo del tiempo. Además de que dio ese numerito del 10% de la cúspide de la pirámide que tendría una quita de subsidios, y la verdad que eso es bastante concesivo con las posturas que querían que no haya ningún tipo de afectación sobre no solamente los sectores vulnerables, sino también toda la clase media, ¿no? Si vos dejás 90% de la pirámide con una cobertura de subsidio y solamente el 10% de la cúspide sin subsidio, bueno, me parece que estás teniendo una cobertura muy amplia. Ahí me parece que acercó un poco de oposición. ¿Pensás de verdad que el kirchnerismo lo va a ver con esta mirada? No sé, de fondo, digamos, me parece que también hay una disputa de poder, ¿no? No es solamente la cuestión técnica de cómo perfeccionar la mejor estrategia tarifaria. ¿Quién decide? Claro. Muchas gracias, chicos, por Gracias venir a los esta dos. noche a analizar el discurso del presidente. Julieta Weisgold, Sergio Chousa, muchísimas gracias.